Vlad Tepes, conocido como el Empalador, no fue un mito ni un monstruo literario. Fue un príncipe real que gobernó con sangre, miedo y castigo ritualizado. A través de empalamientos, ejecuciones públicas y una visión aterradora del orden, transformó Valaquia en un reino donde la muerte era ley y el terror, su lenguaje. Esta es la historia documentada de un hombre que hizo del castigo una liturgia y de su ausencia una leyenda. El viento soplaba denso y helado sobre las llanuras de Valaquia, pero no era el frío lo que paralizaba a los viajeros, sino la visión que se alzaba ante ellos, cientos, quizás miles, de cuerpos empalados, inmóviles, retorcidos en silencio, sus ojos abiertos y vacíos, apuntando al cielo como si aún esperaran misericordia. El hedor era insoportable. La tierra estaba húmeda no por la lluvia, sino por la sangre que aún manchaba la hierba negra. Esta escena no era el resultado de una batalla ni de una peste. Era el paisaje cotidiano de un reino gobernado por el miedo, diseñado no para vivir, sino para obedecer. Así gobernaba Vlad III, voivoda de Valaquia, conocido en la historia por un título simple y aterrador: el Empalador. Desde su regreso al poder en 1456, Vlad implementó un régimen cuyo cimiento no era la ley ni la diplomacia, sino el castigo público. Donde otros príncipes dictaban edictos, él alzaba estacas. Donde otros buscaban alianzas, él sembraba cadáveres. Y lo hacía con método, con estética y con un propósito claro: que nadie en sus tierras olvidara que la vida podía convertirse en tortura con solo una mirada equivocada. No era solo un tirano, era un escultor del dolor, un arquitecto del miedo. El mensaje era simple y eficaz. Bajo su reinado, cada crimen sería castigado con una muerte lenta, humillante y visible. Y cada súbdito, desde el noble hasta el mendigo, debía vivir sabiendo que su respiración estaba permitida únicamente por la voluntad del voivoda. En este lugar, la piedad era vista como debilidad y el terror como instrumento legítimo de orden. A partir de ese momento, Valaquia dejó de ser un territorio y se convirtió en una advertencia. La técnica del empalamiento, aunque antigua, encontró en Vlad su forma más refinada y perversa. No se trataba de un simple acto de ejecución. Era un ritual calculado, diseñado para extender el sufrimiento y convertir la muerte en un espectáculo. Las estacas, afiladas pero no puntiagudas, eran introducidas con precisión quirúrgica por el recto o la vagina, empujadas lentamente hasta que salían por el cuello, el hombro o la boca. El objetivo no era matar rápidamente, sino evitar órganos vitales, prolongando la agonía durante horas o incluso días. El cuerpo no colgaba, se deslizaba, centímetro a centímetro, bajo su propio peso, mientras la víctima luchaba inútilmente contra el dolor, la vergüenza y el tiempo. Las cifras son disputadas, pero crónicas de la época, incluyendo fuentes turcas, húngaras y alemanas, mencionan decenas de miles de empalamientos. Se habla de más de 80.000 cuerpos atravesados por estacas durante el gobierno de Vlad. Tal vez sea una exageración, o tal vez no. Porque lo que importa no es el número exacto, sino lo que ese número representa. Un reino donde el miedo no era una amenaza, era una certeza diaria. El castillo de Poenari, la residencia favorita del príncipe, fue construido no por arquitectos, sino por cadáveres vivientes. Los boyardos que habían traicionado a su padre y a su hermano fueron reunidos en una aparente ceremonia de reconciliación, solo para ser forzados a marchar, descalzos y sin alimento, por los escarpados caminos de los Cárpatos. Allí, en lo alto de la montaña, levantaron piedra por piedra el bastión de su verdugo. Morían por agotamiento, por frío, por enfermedad.
y los que sobrevivían al suplicio eran empalados frente a los muros que ellos mismos habían construido. Vlad no ejecutaba por ira, ejecutaba para dejar un mensaje. Sus métodos de control incluían un sistema rudimentario pero eficaz de vigilancia. Colocaba cuerpos empalados a la entrada de pueblos, en los caminos, frente a mercados y plazas. Un ladrón era empalado en el centro de la aldea con un cartel que decía: «Así mueren los que toman lo que no es suyo». Una madre que mentía, un recaudador que se quedaba con una moneda de más, un soldado que huía. Todos encontraban su final sobre la estaca. Se cuenta que, en Targoviste, Vlad colocó una copa de oro junto a una fuente pública. Nadie se atrevió a tocarla durante años. No porque temieran a Dios, sino porque sabían que el voivoda veía y recordaba. La dimensión más escalofriante del régimen de Vlad Tepes no fue su brutalidad, sino su eficacia simbólica. Cada ejecución era más que castigo, era advertencia, liturgia y monumento. Cada cuerpo empalado era un mensaje a los enemigos, pero también a los amigos. La muerte se convirtió en arquitectura del poder, la sangre en tinta para escribir leyes que no estaban en papel, y el miedo en la única moneda aceptada por el trono de Valaquia. Cuando los embajadores otomanos se negaron a quitarse el turbante frente a él, por respeto religioso, Vlad no se ofendió, sonrió, y ordenó que sus turbantes fueran clavados con clavos en sus cráneos, para que no se los quitaran nunca más. En cualquier otro lugar, eso habría sido barbarie. En su reino fue una lección. No existía gesto, palabra o símbolo que escapara a su vigilancia ritual. Todo estaba sujeto al castigo. Todo podía ser empalado. Así, Valaquia dejó de ser un estado medieval común y se transformó en una prisión sin muros, un altar de crueldad meticulosa, donde cada acto humano era medido bajo la sombra de una estaca. Vlad no gobernaba como hombre, sino como idea. Una idea tallada en madera afilada, en cuerpos desnudos, en gargantas abiertas bajo el cielo indiferente de los Balcanes. Gobernaba como si cada crimen debiera convertirse en una obra maestra del dolor. Y ese fue su legado inicial. Un territorio donde la ley no se leía, se contemplaba en carne viva. Era domingo de Pascua, de 1457. En Targoviste, capital del Principado de Valaquia, las campanas repicaban con solemnidad, mientras la nobleza local se reunía en el gran salón del castillo. Las mesas estaban cargadas de carnes asadas, pan recién horneado y vino oscuro servido en copas de plata. El ambiente, aunque festivo, tenía una rigidez contenida. Nadie sabía con certeza por qué Vlad los había convocado aquella mañana. Pero acudieron todos, boyardos antiguos y nuevos, con sus esposas, hijos y séquitos. Vestidos con túnicas de seda y capas de terciopelo, se sentaron bajo la atenta mirada de soldados armados que no dejaban sus lanzas ni para servirse un trago. Vlad Tepes presidía el banquete en silencio. No comía, no bebía, observaba. Sus ojos recorrían la sala con una lentitud quirúrgica, como si ya supiera quién viviría y quién no saldría de aquel salón. En cierto momento se levantó, alzó una copa de vino y sonrió. Su voz fue clara, pero baja. «Decidme, ¿cuántos príncipes han servido?» El murmullo de los invitados se apagó de inmediato. Algunos inseguros respondieron 3, 4, 5. Otros callaron, pero todos sabían lo que esa pregunta realmente significaba. Vlad les estaba recordando cuán acostumbrados estaban a sobrevivir a cualquier régimen, cuán fácilmente cambiaban de lealtad según quién ocupara el trono. Fue en ese instante cuando cayó el velo de la fiesta. Vlad bajó su copa, y con una señal discreta las puertas se cerraron con estruendo.
El sonido metálico de los cerrojos sellando la sala fue más elocuente que cualquier palabra. Los guardias rodearon a los comensales. La música cesó. La celebración se había transformado en juicio, y la sentencia ya estaba escrita. Para entender lo que ocurrió después, es necesario mirar más allá del banquete, hacia los años de traición y muerte que habían marcado la infancia de Vlad. Su padre, Vlad Dracul, había sido asesinado por los boyardos tras una serie de conspiraciones alimentadas por codicia y poder. Su hermano mayor, Mircha, fue cegado con hierro candente y enterrado vivo. El niño que sobrevivió, prisionero de los turcos y moldeado por la sospecha y el rencor, regresó a su tierra decidido a imponer un nuevo orden. Un orden en el que la traición ya no tendría consecuencias políticas, sino biológicas. La sangre sería el único lenguaje válido para el castigo. La nobleza valaca, fragmentada, oportunista y brutalmente pragmática, había gobernado Valaquia más por interés que por deber. Cambiaban de bando entre el Imperio Otomano y el Reino de Hungría según les convenía, y apoyaban al príncipe de turno mientras les garantizara poder y tierras. Para Vlad, esta clase no era una élite, era una plaga. Y aquel banquete fue diseñado no como una reunión cortesana, sino como un exterminio calculado. Los ancianos, señalados como responsables directos de la muerte de su familia, fueron los primeros en ser separados. Fueron arrastrados fuera del salón y empalados al pie de las murallas, donde los gritos se mezclaban con los cánticos religiosos de la Pascua, que seguían sonando desde las iglesias. El resto, especialmente los jóvenes y robustos, fue obligado a caminar, vigilado por soldados, más de 80 kilómetros a pie hasta los montes de los Cárpatos. Allí, sin herramientas ni descanso, comenzaron a construir lo que sería el castillo de Poenari, piedra sobre piedra, jornada tras jornada, sin ropas adecuadas ni alimentos suficientes. Morían por agotamiento, por frío, por castigos sin explicación. La construcción del castillo fue su condena, y su vida, el único recurso que Vlad necesitaba. No hubo juicios, no hubo apelaciones. Vlad no buscaba justicia, buscaba purificación. El banquete de Pascua se convirtió, por voluntad del voivoda, en una misa negra de sangre aristocrática. Los apellidos más antiguos de Valaquia desaparecieron ese día, y con ellos también la ilusión de que en su reino alguien podía estar por encima de su voluntad. Lo que los cronistas comprendieron después, y lo que los viajeros narraron con terror en los años posteriores, fue que Vlad no había cometido una simple masacre. Había ejecutado un gesto político de alto contenido simbólico. Anular la historia para reescribirla con su propia firma ensangrentada. Eliminar a los boyardos fue eliminar la memoria del antiguo orden. Fue cortar las raíces de una nobleza que había demostrado que su lealtad tenía precio, y que ese precio era la vida de su padre. En adelante los cargos no se heredaban, se ganaban y se perdían. Nadie estaba a salvo. No importaban los linajes ni las coronas bordadas. Solo había una figura que encarnaba la ley, el castigo y la misericordia. Vlad Tepes. En su nuevo reino, la Pascua ya no era símbolo de redención, sino de purga. Así terminó aquel banquete, no con brindis, sino con gritos, no con música, sino con lamentos. El castillo se alzó más tarde como símbolo de su dominio, pero ya en aquella noche se erigió otro monumento, el silencio absoluto de una nobleza que, por primera vez, no pudo comprar su supervivencia. El narrador no precisa emitir juicios, solo dejar constancia de lo que ocurrió, que un príncipe recibió a sus nobles con vino y los despidió con estacas, que la fe fue utilizada como disfraz y que la sangre, en manos de Vlad, fue instrumento de arquitectura política. A partir de ese día,
El trono no estuvo rodeado de consejeros, estuvo rodeado de cadáveres. El amanecer era turbio sobre las llanuras de Targoviste. El ejército del sultán Mehmed II, una fuerza temida en todo el mundo conocido, se aproximaba confiado tras cruzar los Balcanes con miles de soldados, jinetes, armeros y bandidos. La bruma matinal ocultaba la visión, pero no por mucho. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre el horizonte, los primeros hombres del ejército otomano detuvieron sus caballos. Los más experimentados bajaron las espadas. El viento les traía un olor denso, pútrido, inexplicable. Y luego lo vieron, un campo inmenso, convertido en un bosque artificial de muerte. Decenas de miles de cuerpos empalados, hombres, mujeres, incluso niños, dispuestos en formación perfecta, como si cada cadáver hubiese sido sembrado con precisión geométrica. Algunos cuerpos eran recientes, aún húmedos, con los ojos abiertos. Otros ya estaban descompuestos, oscuros, carcomidos por aves. Las estacas clavadas en tierra firme se alzaban como árboles en una llanura que no daba sombra, solo espanto. Era un espectáculo que ningún soldado otomano había presenciado jamás. El horror era absoluto, pero meticuloso. Allí no había caos, había diseño. Era una escena coreografiada para quebrar la voluntad humana. El sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, se detuvo en silencio. Observó el espectáculo, comprendió lo que estaba viendo y pronunció una sola frase. No se puede conquistar a un hombre que hace esto con sus enemigos. Dio media vuelta. El ejército más poderoso del mundo retrocedía, vencido por la visión del infierno. Para entender el significado de aquel bosque de estacas, hay que situarse en el contexto geopolítico de 1462. Valaquia, gobernada por Vlad Tepes, se encontraba atrapada entre dos gigantes, el reino de Hungría, con el que mantenía una relación tensa y volátil, y el Imperio Otomano, en expansión imparable. Los otomanos exigían tributos, vasallaje y obediencia. Vlad, que había crecido prisionero en la corte turca, conocía su idioma, su cultura y, sobre todo, su mentalidad. Sabía que el miedo era más poderoso que las armas, si era administrado con inteligencia. La campaña de Mehmed II tenía como objetivo someter a Vlad, reemplazarlo por un vasallo obediente y anexionar definitivamente Valaquia. En lugar de enfrentar al enemigo en campo abierto, donde estaba en desventaja numérica y armamentística, Vlad optó por otra estrategia: transformar su propio país en un santuario del horror. Durante semanas, sus hombres capturaron prisioneros otomanos, desertores y habitantes acusados de colaboración. A todos ellos los empaló, no como castigo secreto, sino como construcción pública de una imagen. Las estacas fueron colocadas con precisión, los oficiales al centro, los civiles a los márgenes, los traidores en las entradas de los caminos. La simetría era macabra, pero eficaz. Vlad no libraba una guerra convencional. Él atacaba la psique, el alma del invasor. Al quemar aldeas, contaminar pozos, destruir caminos y dejar solo cadáveres a su paso, convirtió la invasión otomana en una travesía maldita. El bosque de los empalados fue el clímax de esa estrategia. Allí no hubo combate, no hubo resistencia armada, solo un silencio denso, una escenografía construida para decir: aquí reina la muerte, y ella tiene rostro. Y Vlad sabía que, si el enemigo no podía vencerlo en la mente, ¿no lo vencería en el campo? El retiro del sultán no fue solo una victoria táctica, fue un triunfo simbólico, casi espiritual. Vlad había logrado lo impensable: detener a un imperio con una idea, la idea de que enfrentarlo era caminar hacia un mundo donde la lógica humana ya no operaba. Porque en su reino, el dolor no era una consecuencia, era un mensaje.
y la muerte, una firma. El bosque de los empalados no fue recordado por la cantidad de cuerpos, sino por lo que representó, el uso del miedo como frontera. Ninguna fortaleza, ninguna muralla, ninguna legión armada hubiese podido crear un efecto tan devastador como el de esos cadáveres expuestos al cielo. Los testimonios de los sobrevivientes turcos circularon durante décadas. Hablaban de vómitos, de soldados que murieron sin luchar, de oficiales que nunca volvieron a mirar un cadáver sin estremecerse. Vlad, por su parte, no celebró, no se jactó, no escribió proclamas. Simplemente desapareció entre las montañas, dejando atrás un territorio sembrado de lecciones sangrientas. Su victoria fue una sombra. No fue vista, solo sentida. No fue firmada, solo temida. Y así, el príncipe que había convertido el castigo en gobierno, transformó también el horror en diplomacia. No buscaba paz, buscaba respeto, y lo obtuvo con la única moneda que conocía, la sangre. El narrador no necesita más palabras, solo recordar que ese día el imperio se detuvo, y que un bosque de muertos, perfectamente alineado, se convirtió en la frontera más inexpugnable de Valaquia. En el año 1463, en Nuremberg, se imprimió un panfleto ilustrado que cambiaría la percepción de Vlad Tepes para siempre. En él se lo representaba cenando tranquilamente entre decenas de cuerpos empalados. Sus manos sostenían un trozo de pan y su copa, según el texto, contenía sangre humana. La escena era explícita, brutal, pero también teatral. No pretendía informar, buscaba horrorizar. Así comenzaba la construcción de un mito que aún perdura. Vlad ya no era solo un príncipe, era un monstruo, y lo sabían desde el corazón de Europa. Las crónicas alemanas de la época no fueron las únicas. También en Hungría, Polonia y partes del Sacro Imperio Romano Germánico circularon relatos de canibalismo ritual, de banquetes junto a cadáveres aún vivos, de prácticas tan inhumanas que superaban cualquier crimen de guerra. Se hablaba de que mojaba pan en sangre tibia, de que bebía de los cuellos abiertos de sus víctimas, de que sonreía cuando el cuerpo temblaba antes de morir. Cierto o no, estos relatos crearon una segunda versión de Vlad, una que no gobernaba solo con acero, sino con leyendas. Desde ese momento, el nombre Draculea no solo evocaba al hijo del dragón, sino que empezaba a sonar como el hijo del diablo. Era un juego fonético útil para una Europa cristiana necesitada de villanos absolutos. La propaganda, escrita en las imprentas de sus enemigos, convirtió sus crímenes en rituales, sus castigos en ofrendas y sus decisiones políticas en perversiones satánicas. Ya no era necesario explicar la complejidad de la política valaca. Vlad se transformaba, en la imaginación colectiva, en un ser sobrenatural. Y no hubo vuelta atrás. El origen de esta leyenda es doble. Por un lado, la brutalidad real de Vlad, documentada y corroborada por múltiples fuentes, ofrecía materia prima imposible de ignorar. Por otro, sus enemigos, tanto externos como internos, vieron en su reputación una oportunidad para justificar su propia violencia, su necesidad de intervenir en Valaquia y su deseo de derribar su poder sin cuestionar sus propios abusos. Así nació el retrato del príncipe vampiro, que bebía sangre como símbolo de autoridad, que cenaba entre gritos, que no dormía de noche. Los relatos viajaban más rápido que los ejércitos. A los pocos años, circulaban versiones que lo mostraban arrancando corazones, extrayendo órganos con sus propias manos, o incluso dialogando con los muertos. Se decía que había consagrado pactos con entidades del bosque, que hablaba con los lobos, que no envejecía. Aunque exageradas, estas leyendas encontraban un terreno fértil en una Europa aún marcada por el miedo a lo pagano, a lo bárbaro, a lo oriental. Vlad
El cristiano que empalaba cristianos y turcos por igual encajaba en la figura del otro absoluto, ni hereje ni santo. Algo intermedio, inasible, aterrador. Y sin embargo, no todo era invención. Algunas fuentes narran que, efectivamente, Vlad encontraba placer en el sufrimiento prolongado, que sus castigos se celebraban como espectáculos, que su mesa se alzaba junto a los campos de ejecución. El canibalismo no fue comprobado, pero el banquete entre cadáveres fue descrito más de una vez por cronistas húngaros. Mojar pan en sangre no requiere evidencia científica. Basta con que suficientes personas lo hayan creído para que el símbolo se instale. Porque en última instancia, Vlad no necesitaba beber sangre para ser un vampiro. Bastaba con que la sangre definiera su poder. Con el tiempo, el mito superó al hombre. Bram Stoker jamás visitó Rumanía. Nunca pisó Valaquia. Y, sin embargo, en su novela de 1897, eligió el nombre de Vlad para dar forma a su conde eterno, su Drácula de ficción. Lo hizo tras investigar los archivos de la Biblioteca Británica, donde las leyendas alemanas y las crónicas sangrientas aún descansaban en estanterías polvorientas. Stoker vio en Vlad lo mismo que sus enemigos vieron siglos antes, una figura tan brutal, tan desbordada, que solo podía pertenecer al reino de lo inmortal. La leyenda se cerró así en un círculo perfecto. Vlad fue real, sus castigos también, pero su recuerdo, filtrado por el miedo, la propaganda y la literatura, se convirtió en una entidad aparte. El príncipe bebedor de sangre, el empalador ritualista, el señor de los bosques de la noche. Lo curioso es que, cuanto más se exageraban sus actos, más creíble se volvía su figura. No porque el horror sea verosímil, sino porque hay una parte del alma humana que siempre busca encarnar el mal en un solo nombre. Y Vlad ofrecía todas las cualidades necesarias: oscuridad, crueldad, ambigüedad moral y ausencia total de arrepentimiento. El narrador concluye este capítulo con una advertencia velada. Quizás Vlad no bebió sangre. Tal vez no mordió gargantas ni hizo pactos con el diablo. Pero quienes escribieron su historia necesitaban que lo hiciera. Porque el verdadero terror no es lo que un hombre hace, sino lo que inspira incluso siglos después de morir. Una mujer es arrastrada a través del barro de un poblado rural en Valaquia. Ha sido acusada de infidelidad, no por su marido, sino por una anciana que la vio sonreír a otro hombre. No hay juicio ni defensa. Vlad no pide pruebas. Solo observa. Luego se levanta de su asiento de madera tallada, ordena el castigo con voz imperturbable y se aleja. A la condenada se le amputan los senos. Se le abre el vientre aún vivo. Dentro se cosen gatos, animales salvajes que desgarran su interior mientras ella grita, se convulsiona y muere. Quienes presencian la escena no se horrorizan, se arrodillan. Porque ese no era un crimen, era una purificación. Este acto no fue aislado. Fue una manifestación de algo más profundo, una visión del mundo donde el dolor ordena, donde la tortura enseña y donde la muerte se convierte en ritual. Vlad no se limitaba a castigar, escenificaba, convertía la violencia en coreografía. Si el empalamiento fue su firma, el repertorio del terror incluyó una gama de castigos tan crueles como calculados: amputaciones metódicas, incendios de mendigos encerrados en casas selladas, decapitaciones públicas con pausas simbólicas entre cada ejecución, azotes rituales, horcas alineadas por estatus social. La justicia, en su reino, no era ciega, era geométrica, simétrica y profundamente teatral. Para entender esta dimensión de Vlad, hay que abandonar las categorías tradicionales del tirano.
No se trataba solo de gobernar con mano firme, ni de reprimir al disidente. Vlad creía en una idea casi mística del poder, un orden absoluto que debía restaurarse a través del sacrificio y el castigo ejemplar. En una época marcada por supersticiones, visiones, augurios y miedos ancestrales, Vlad se comportaba no como rey, sino como sacerdote de un culto cruel al equilibrio. Un equilibrio que solo se conseguía extirpando la corrupción desde la raíz. Y para él, todo gesto de desobediencia, desde una mentira hasta una mirada desviada, era corrupción. Las ejecuciones se llevaban a cabo en plazas públicas, pero no con prisa ni improvisación. Vlad disponía cada elemento con una atención casi ceremonial. Las estacas no eran colocadas al azar, se alzaban en filas impecables según el rango social del condenado, su tipo de falta y el mensaje que se quería transmitir. A los nobles se los empalaba más alto, para que se viera su linaje caído, a los ladrones más cerca del suelo, para que su castigo estuviera al alcance de la vista. A veces, entre los cuerpos, se dejaba un espacio vacío, una estaca limpia, sin sangre, un aviso para el próximo. Se cuenta que Vlad consultaba a adivinos, astrólogos, chamanes rumanos. Interpretaba eclipses como presagios de rebelión, analizaba los sueños de sus cortesanos y observaba el vuelo de los cuervos antes de firmar una ejecución. El castigo era, en este sentido, una forma de lectura del mundo. No solo se mataba al culpable, se restauraba el equilibrio cósmico alterado por su pecado. Por eso no había apelaciones. No existía misericordia. Vlad no era un hombre juzgando a otro. Era, en su propia visión, un ejecutor sagrado. Lo más perturbador de este capítulo no son los métodos, sino lo que revelan de su autor. Vlad no mataba por impulso, no castigaba con rabia. Sus ejecuciones no respondían al caos, sino a una lógica interna de purificación. Eran coreografías del castigo, liturgias del dolor. Cada cuerpo empalado no solo era un cadáver, era una palabra escrita en carne, una advertencia tallada con sangre. Los mendigos eran quemados vivos en casas selladas, no porque fueran pobres, sino porque eran, según él, residuos de un mundo decadente. La muerte no corregía, limpiaba. Con el tiempo, la corte dejó de hacer preguntas. Sus aliados se volvieron espectadores silenciosos. Sus enemigos, rumores temblorosos. Los mismos mensajeros turcos que llegaban a sus tierras se prosternaban antes de hablar. No porque amaran a Vlad, sino porque lo comprendían como se comprende a un volcán. Impredecible, inapelable, sagrado en su furia. El narrador concluye este capítulo no con una cifra de muertos, ni con una fecha precisa, sino con una imagen, una llanura cubierta de cuerpos, dispuestos en espiral, según signos arcanos que ya nadie recuerda. Al centro, una estaca vacía, silenciosa, esperando. El 22 de diciembre de 1476, Vlad Tepes, conocido por su mano de hierro y su régimen de terror, cayó en combate. El destino que parecía reservado a todos los tiranos, la muerte en el campo de batalla, encontró al príncipe de Valaquia en una emboscada turca, una última traición, o tal vez, un error fatal de sus propios hombres. Se cuenta que su cabeza fue cortada y enviada a Estambul como trofeo de guerra para el sultán Mehmed II, como prueba de que el hombre que desafió al Imperio Otomano ya no existía. Pero al abrir la tumba en el monasterio de Snagov, en una isla en el lago cerca de Bucarest, los arqueólogos solo encontraron restos de caballos, restos de un pasado lejano, fragmentos de historia que se habían dispersado, como si la misma tierra se hubiera tragado la figura de Vlad Tepes. ¿Dónde está su cuerpo?
¿Murió realmente? Las preguntas persisten como ecos entre los muros del monasterio vacío. El nombre de Vlad Tepes se desvanece en las aguas turbias del lago, como si nunca hubiera existido una tumba para un hombre tan legendario. O tal vez, nunca murió. La leyenda sobrevive, alimentada por las sombras del misterio y el miedo que aún persisten en el aire de los Cárpatos. A medida que las décadas avanzaron, las versiones sobre la muerte de Vlad se multiplicaron. Algunas dicen que murió en la batalla contra los turcos, apuñalado por su propio ejército. Otras sostienen que fue ejecutado por sus propios seguidores, hartos de su tiranía. Pero las crónicas no son claras y los detalles de su final se pierden en la niebla de la historia. En todos los casos, Vlad dejó de ser un hombre para convertirse en una figura abstracta, una fuerza que no desaparecía. La cabeza que fue enviada a Estambul fue recibida con gran ostentación, exhibida como un trofeo en la corte otomana. Sin embargo, el destino del cuerpo de Vlad ha permanecido sin respuesta. Las versiones son múltiples y las posibilidades son tan oscuras como las fuentes históricas que las documentan. En una de las historias más oscuras, se asegura que Vlad fue llevado por las fuerzas oscuras, un castigo del destino o un rapto por parte de entidades sobrenaturales. Nadie puede decir con certeza si Vlad encontró su fin o si fue simplemente dejado atrás, esperando el momento adecuado para regresar. La tumba de Vlad Tepes se mantiene vacía, no porque no haya sido sepultado, sino porque la memoria de su existencia ya no se encuentra confinada en un espacio físico. En la mente de sus seguidores y sus detractores, la muerte del príncipe no fue más que un rito de paso, una transición hacia la leyenda. Vlad nunca necesitó un sepulcro, porque su presencia vivió más allá de la muerte. Se convirtió en mito, en la sombra de una figura que podría regresar siempre que el terror lo exigiera. Y como todo mito, la incertidumbre que rodea su muerte solo alimenta el fuego de la leyenda. La desaparición de Vlad no fue solo física, fue simbólica. El vacío de su tumba, el misterio de su muerte, apuntan hacia algo más que el final de un tirano. El príncipe sin tumba se convierte en un espectro, un ente que aún permanece, esperando el caos adecuado para regresar. La figura de Vlad Tepes no fue despojada de su humanidad en la muerte, sino que se fundió en una energía que nunca se disipa. Los ecos de su violencia, de sus castigos rituales, de su reinado de terror, nunca desaparecen. Mientras las tumbas de otros reyes y príncipes descansan en la serenidad de la historia, la tumba vacía de Vlad refleja algo más inquietante. Vlad Tepes no murió como un hombre común. Él murió como un concepto, una advertencia perpetua. La tumba vacía, el cuerpo ausente, el vacío de su sepulcro hablan de la trascendencia de su legado, de un terror que no es posible erradicar, de una figura que nunca será completamente comprendida ni olvidada. Las historias sobre su muerte continúan flotando en el aire como humo en el viento. Algunos dicen que fue un hombre, otros aseguran que fue algo más, una fuerza ancestral. Los misterios de su desaparición no solo perturban la historia, sino la percepción misma del mal, porque algunos príncipes no mueren. Se dice que Vlad Tepes sigue esperando el caos adecuado para regresar. La tumba vacía es solo el principio. En la oscuridad de las montañas de los Cárpatos, en las leyendas que circulan por los valles rumanos, Vlad Tepes todavía está allí, como un espectro esperando al momento de la revelación. Su figura, si alguna vez hubo una tumba, no tiene nombre. Y eso es lo que lo convierte en algo más grande que un hombre, en una leyenda perpetua, en una sombra que nunca se disipa, en un terror que sigue caminando.